irregularidad, al compatibilismo, ya que desafortunadamente entiendo de que algunos compañeros de la tercera edad pero se sienten 5 puntos en el examen. Y no solamente eso, ¿no? Hay un doctor mexicano que dice cuando habla con los chicos de títulos, que tú le tienes más confianza porque están aplicando los pronombres, 15 soles de la tierra de casa. Entonces, miren, jóvenes, te voy a decir algo. Si bien es cierto, en algunos San Martín no pueden tener todo, pero no vas a tener que tratar, ¿cierto? Tratemos de ayudar a lo que ellos son mejores. Ustedes también han comunicado también gracias a la tercera año, ¿cierto? Entonces, en la medida que ustedes puedan hacer el tratamiento del dolor, el diagnóstico para fundamental, la preparación químico-mecánica y finalmente la operación. Siempre recordemos que la operación es una consecuencia de la preparación, ¿cierto? Si yo no llegué bien, no hice una buena preparación, no esperemos que la operación también sea la mejor. La operación siempre va a ser una consecuencia de todos los movimientos de ellos, ¿no? Y al iniciar una endodoncia, debemos tener simplemente el resultado final, ¿no? ¿Cómo es que yo quiero que me quede esa endodoncia? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo para que esa endodoncia funcione? ¿Cierto? Y repasar mentalmente todo el procedimiento que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente yo de repente en algún momento me puedo enfrentar a problemas, ¿cierto? Ya a ustedes les ha pasado, algunos de ustedes, no todos, ¿no? Lo que siempre yo les menciono, ¿no? Al iniciar el ciclo, que todos los tratamientos que hagan en ese momento, cuando pasa el semestre, regresan los pacientes, ¿cierto? Y sus pacientes regresan para volver a retratar lo que ya ustedes hicieron inicialmente. ¿Y por qué sucedió eso? Porque en la cadena de procedimientos nos equivocamos, ¿no? Y estos problemas potenciales, ¿no?, de presentarse, debemos saber cómo manejar. Ya con muchos de ustedes hemos hecho retratamientos, hemos hecho tapón apical, hemos hecho colocar biocerámicos, por ejemplo, para preparar, ¿cierto? Entonces, en endodoncia hoy en día tenemos muchas alternativas. Conocer todas es muy complicado. Es más, ni haciendo la especialidad puedes conocer todas. Pero lo que ustedes ya más o menos han ido viendo hasta ahora les va a ayudar en su carrera de profesional, ¿cierto? Entonces, hay un nivel muy importante que se llama la selección de casos. ¿Todos los pacientes son candidatos para hacer tratamiento de endodoncia? No. Entonces, en este ítem que es selección de casos, nosotros vamos a diagnosticar, vamos a seleccionar ese tratamiento que nosotros podemos tratar. Si no me recuerdo, no sé si es la promoción de ustedes, que el doctor Jorge me estaba preguntando, hay un paciente que sufre de esquizofrenia. Entonces, el doctor me dice, hay que este paciente que lo atienda en el mundo X, que es el mejor haciendo endodoncias. Ese paciente no se puede manejar. Un paciente esquizofrénico no sabe en qué momento va a estallar, y en pleno tratamiento, cuando está con el medicamento, el paciente puede estallar y se rompe. Ese es un paciente para manejo hospitalario, ¿cierto? Entonces, el paciente, yo sé que no me quieren atender por mi condición, no es eso. Porque ¿qué tal que estamos haciendo la endodoncia y el paciente, bueno, te rompe la fractura de la lima, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de pacientes, por ejemplo, no es que no se quiera atender. Lo que pasa es que su condición no nos permite eso. Y nos amparamos en este día, ¿no?, que es la selección de casos. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad para poder detectar ese tipo de pacientes y ya sea derivarlos, ¿no? Es más, ni siquiera un especialista. Porque uno como especialista puede ver pacientes, pero un paciente esquizofrénico muy difícil. Por lo general siempre el manejo hospitalario. Entonces, nos amparamos en selección de casos. Lo primero que hay que considerar son las consideraciones para la redundancia periodontal, ¿cierto? Si el periodonto se encuentra bien, pues le podemos hacer endodoncia. Pero si el periodonto está mal,
¿Qué caso tendría hacer el tratamiento de endodoncia? ¿Qué podemos observar? ¿No? Aquí hay una lesión combinada, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este conducto? ¿Qué conducto es? Lateral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Dijimos que el conducto lateral más o menos es perpendicular al principal en el tercio medio, ¿no? Y cuando es en el tercio apical, ¿cómo se llama? Conducto secundario, ¿cierto? Porque el conducto accesorio radiográficamente no se puede observar. Muy bien. Entonces, ¿no? ¿Qué podemos observar? ¿No? Después del tratamiento de endodoncia, se llegó a curar este conducto lateral. ¿Por qué? Porque aquí había este conducto comunicaba el periodonto con el conducto radicular. Entonces aquí hablamos de una lesión combinada. Y hay una imagen radiolúcida, ¿no es cierto? Posteriormente al tratamiento, a la rehabilitación, miren qué pasa con esta imagen. Mejora, ¿cierto? Hay un proceso de reparación. Entonces, las consideraciones periodontales siempre van a ser muy importantes. En esta pieza, por ejemplo, ¿no? La rehabilitación manda a hacer un tratamiento de endodoncia porque va a ser pilar una prótesis, algo así. Pero periodontalmente, ¿cómo se encuentra esta pieza? No tiene buen pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sentido tendría hacerle un tratamiento de endodoncia? ¿No? Salvo que hayan evaluado a otros autores, ¿no? Que tal vez desconozcamos, y razón por la cual pues estén diciéndonos que hagamos el tratamiento. Recordemos que los pacientes que tienen alguna alteración periodontal, ¿no? Ya lo habíamos visto también con anterioridad, ¿qué sucede? Dijimos que por más que solucionemos el problema periodontal, la pulpa como tal puede verse alterada, ¿cierto? Ya está demostrado, puesto que todo problema periodontal va de la mano con alguna alteración pulpar. ¿No? Y acá podemos observar en esta radiografía, ¿no? Tratamientos protésicos, pero que ya tienen algún tipo de afectación periapical, ¿no? Y sabemos de que hoy en día, pues, a veces cuando tallamos o hacemos la preparación, de alguna manera afectamos el estado de la boca, ¿no? Entonces, aquí siempre nos enfrentamos a un dilema, ¿cierto? ¿Cuál es ese dilema? Si hacer el tratamiento de endodoncia antes de las restauraciones, en este caso de las coronas, o simplemente preparar los dientes, tallar los dientes y que posteriormente si hay necesidad de tratamiento. ¿No? Entonces la forma correcta siempre es, primero, prepara los dientes, ¿cierto? Un ramón industrial de originario inmediato y posteriormente coloco provisional, ¿no? Y espero un tiempo de ventana para evaluar a mi paciente. Si este paciente presenta algún tipo de molestia, bueno, procederé al tratamiento de endodoncia. Pero nunca al revés, ¿cierto? Nunca, doctor, le hago la endodoncia por si acaso, de repente le voy a hacer mejor me aseguro y le hago la endodoncia. La forma siempre mayor de preparación, enseñando un dinero inmediato de repente, y a partir de ahí, si hay necesidad, darle tratamiento de endodoncia. Porque si no hay necesidad tampoco es necesario, ¿cierto? Dice que la mejor endodoncia que uno hace es la que no se hace. Entonces, y también vamos a ver las consideraciones restauradoras, ¿cierto? Si el diente se puede restaurar. Cuando hablamos de endodoncia, nosotros podemos hacer el tratamiento de endodoncia a remanentes radiculares, en gran parte a casi todos los dientes. Pero tenemos que ver, tenemos que observar la parte restauradora, ¿cierto? Por ejemplo acá, ¿qué necesitará este remanente? De repente una recuperación del espacio neurológico, un poste, y de repente la longitud es demasiado corta, ¿no es cierto? Entonces, ¿amerita hacer un tratamiento de endodoncia? Tal vez no. O tal vez de repente nos indiquen un perno más, ¿no? Para conservar el tejido óseo podría ser una alternativa. Entonces, lo primero que siempre insistimos, antes de hacer el tratamiento de endodoncia, tengo que observar la parte restauradora. ¿Cómo voy a rehabilitar? ¿Qué es lo que le voy a hacer? Que haga un poste, que haga una corona, ¿cierto? Inmediatamente después, ¿no? Evaluamos el soporte periodontal, ¿no?
Por ejemplo, a este diente, ¿no? La corona se fracturó, el muñón se fracturó, prácticamente acá es un remanente con disposición de la metapercha, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? De repente con una radiografía con técnica paralela, medir, ¿no? Este remanente y a partir de ahí hacer una estrategia de rehabilitación. Otras consideraciones son las famosas reabsorciones. Cuando hay una reabsorción, miren, la corona está casi íntegra, ¿no? Pero cuando tomamos una radiografía podemos observar este hallazgo, que es una reabsorción íntegra. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de restauración podríamos hacer? Me parece hacer un relleno con limón o de algodón como tal, es muy complicado. Entonces, esta pieza está condenada a la extracción. Pero el paciente nos va a decir muchas veces, doctor, pero no me duele. Y yo creo que mi diente está casi libre, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener la capacidad de poder hacer entender que esta pieza dentaria necesariamente sobre los dientes con formación apical completa, ¿no? Famosos dientes en las cuales por alguna reabsorción, un traumatismo, ¿no? De foramen, por ejemplo, es de mayor calibre y cuando haces la endodoncia, todo se va a pasar, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué es lo que tienes que pensar, por ejemplo, no? Primero, tener una toma, ¿cierto? Como algunos de ustedes hemos trabajado con las formas apicales, ¿no? Y a partir de ahí, ver la estrategia también, ¿no? Y los dientes que no tienen importancia también ya como un todo, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra molar, miren, ya prácticamente está llegando al rigor. Entonces, lo que muchos pensamos, pero ya con la endodoncia y lo fondo de ese tanto, ¿cierto? Nivel el plano de función podría ser una alternativa. Tallo de diente y ya una corona podría ser otra alternativa, pero hay que tomar en cuenta también que acá ya la furca prácticamente está visualizada, ¿cierto? Y cuando mostramos la furca en una pieza dentaria molar, por lo general hay una alternativa todavía más siendo extremo, ¿no? Aquí pueden hacer un proceso pueden hacer un tratamiento de tunelización, por ejemplo, ¿no? Lo que hacemos es la parte de la furca la limpiamos, ¿no? Y le indicamos al paciente que ahí tiene que hacerse higiene. Va a funcionar en la medida en que el paciente tenga buena higiene, pero por lo general casi siempre va al fracaso. ¿Okay? Entonces, si hay alternativas, sí, pero son alternativas excelentes, ¿no? Otras consideraciones que deben tener las famosas fracturas, ¿cierto? Ya a muchos también hemos detectado estos famosos cracks, ¿no? Con azul de metileno, ¿no? Se pigmentan en los lados y quedan enmarcados, ¿cierto? Entonces aquí ya no hay mucho que hacer, ¿no? Prácticamente el diente está fuera, ¿no? Y los dientes que tienen mayor incidencia son las premolares, como la premolar, como especiario, de alguna manera fracturando, y los dientes que se está viendo con mayor incidencia de fractura son las segundas molares inferiores. Entonces, dos cosas. Cuando ustedes hacen su tratamiento de endodoncia en las segundas molares inferiores y tu paciente presenta molestias después del tratamiento, no te desanimes, no pienses que tu endodoncia está mal. Piensa en que puede estar fracturada esa pieza. Y evaluarás, eliminarás toda la parte pulsar, colocarás tu azul de metileno y si efectivamente detectas alguna fractura, definitivamente esa pieza está para, ¿no? ¿Y qué alternativa podríamos dar? ¿Podría ser un implante dental? Tal vez, ¿no? Pero colocar un implante dental en segunda molar inferior en esa zona tiene que ser un plan. Muchos colocar implantes en zonas donde prácticamente es un poco complicado, ¿no? Porque acá tenemos el dentario inferior, la zona posterior es muy difícil de acceder, hacer un colgado también es un poco complicado, ¿no? Pero en primeras molares sí, ¿no? Todas las primeras molares sí es mucho más fácil. Muy bien, entonces, tenemos que ver estas consideraciones previas, observar, ¿no? Estas consideraciones para poder elegir el tratamiento como tal y a partir de ahí, ¿no? Ver la condición del paciente. Entonces, hay una clasificación, ustedes ya la conocen, acerca del estado físico preoperatorio del
nuestros pacientes, ¿no? El famoso ASA, ¿no es cierto? Tenemos ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 6, ¿no es cierto? Y aquí podemos clasificar a nuestro paciente para nosotros poder determinar si ese paciente es candidato, ¿no?, para el tratamiento de endodoncia. Entonces, a través de esta clasificación, yo puedo determinar, ¿no?, y puedo seleccionar el caso. Porque de repente el cliente como tal tiene todas las condiciones para hacer el tratamiento, pero imagínense que mi paciente sea un paciente ASA 4. ¿Qué nos dice ASA 4? Es un paciente con enfermedad sistémica severa. ¿Y mi tratamiento como tal funcionará? No, ¿no es cierto? Porque ya el hecho de que tenga un compromiso sistémico, primero va a ser que el cliente como tal, la preparación va a ser lenta. Segundo, de repente la preparación ni se va a dar por más que el diagnóstico sea perfecto. Entonces, hay que tener la capacidad, primero, para detectar este tipo de pacientes y nosotros poder emitir algún pronóstico con respecto al tratamiento. ¿Estamos? Muy bien. Veamos entonces. El embarazo, alguna vez a un médico escuché un programa que dice: el embarazo es una enfermedad. Y inmediatamente le llamaron un montón de señoras embarazadas y empezaron a insultar. Porque en realidad no es una enfermedad, ¿cierto? Es una condición de las damas, ya cuando se casan, que tienen su pareja, pero que de alguna manera te va a condicionar a ciertos tratamientos. Porque para comenzar, el paciente gestante o la paciente gestante no va a poder tomar todos los medicamentos, ¿cierto? Entonces, eso debemos conocer. ¿Qué tipo de antibióticos puedo dar? Número 1. Número 2. ¿Qué tipo de analgésicos también voy a dar a ese paciente? ¿No? Y número 3, ver en qué etapa de la gestación se encuentra para poder saber si es factible o no hacer el tratamiento. En resumen, en un paciente o una paciente gestante, ¿no?, los 3 primeros meses está contraindicado hacer un tratamiento. Entonces, ahí viene la primera pregunta. Doctor, pero si es una paciente que viene con mucho dolor, ¿qué tratamiento podríamos hacer? Un tratamiento de urgencia. ¿Podemos hacer la apertura? Tú le vas a hacer una exodoncia. ¿Podríamos hacer una exodoncia? No sería lo ideal, ¿cierto? ¿No? Porque desde ya, recuerden, paciente gestante, ¿qué va a suceder? El bebé que se está formando va a consumir todo el calcio de los huesos de los dientes, ¿cierto? Y si a eso tú le vas a sacar de un diente, esa paciente por lo general se queda pues, sin dientes, ¿no? Dice que por cada hijo se pierde 4 dientes, 3 dientes, 7 dientes, creo. Hay un dicho, ¿no? Entonces, no es lo ideal, la extracción no es lo ideal. Como dice su compañero, ¿qué podríamos hacer? Hacemos la apertura, ¿cierto? Hacemos mercedes, disculpar, de repente un poco de irrigación, ¿no? O abundante irrigación, ya que si no preparamos el conducto, la irrigación tampoco va a ser muy efectiva, ¿no? Y esperamos que pase hasta su primer trimestre, o sea, hasta el 4.º mes. Del 4.º mes hasta el 7.º mes podemos hacer un tratamiento de endodoncia. ¿Estamos? Entonces, el paciente viene, señora, ¿cuánto tiempo tiene? Tengo 4 meses de tratamiento. Podemos trabajar sin ningún problema. ¿Y por qué no podría ser hasta el 8.º mes, por ejemplo? O de repente hasta una semana antes que dé a luz. ¿Qué creen que no puede ser? ¿O podría ser? ¿Qué dicen? ¿Se puede hacer? O sea, ¿por qué no podría hacer en el 8.º mes, en el 9.º mes? Por ejemplo, falta una semana que hay una de sus 36 semanas, ¿no? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dices? Hay muchos estudios acerca de pacientes gestantes en los cuales, ¿no?, cuando tú haces un procedimiento, llámase entre comillas invasivo, puedes realizarlo después del primer trimestre, o sea, a partir del 4.º mes. Puede ser endodoncia, puede ser extracción, puede ser extirpación periodontal, etc. Pero hasta el 8.º mes, porque ya en el 8.º mes
cualquier medicamento, el simple hecho de colocar una anestesia, de dar algún tipo de medicación puede inducir a un parto prematuro. ¿Estamos? Entonces, acuérdense, cuando vayan a su internado, van a ver, ¿no? Entonces, ya tienen ahí a su profesora que esté encargada para que nos pregunte. Hasta el tercer mes, no se puede hacer ningún procedimiento, salvo que sea una urgencia, ¿no? Tampoco al paciente que está con mucho dolor no le va a hacer no, mi profesor me ha dicho hasta 4 meses. Hasta 4 meses, bueno, ¿no? ¿Es cierto? Tiene que tener un poco de criterio, ¿no? Entonces, haremos la apertura de emergencia, de urgencia, y esperaremos hasta que cumpla el tercer mes y a partir de ahí continuamos con el tratamiento. Y ya en el octavo mes, cuando están en el octavo mes, ya también no podemos hacer nuestros tratamientos porque podemos inducir a un parto prematuro. Más o menos el embarazo es el resumen. ¿Sí? Dicen, evitar los tratamientos selectivos, no urgentes, no en el primer trimestre, o el efecto es vulnerable. ¿No? El segundo trimestre es el periodo más seguro para la atención dental. También no se olvide, ¿ya? No solamente para el endodoncia, en realidad para todo lo que es procedimientos. Muy bien. Luego vamos a tener otra condición de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Los pacientes que sufren del corazón, sobre todo los que han terminado con enamoradas, ¿no? Son los pacientes más vulnerables, ¿no? ¿Mi amigo? Entonces, miren, un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, 6 meses previos no debe recibir atención dental. O sea, si hoy día sufres un infarto de miocardio, hasta 6 meses necesitas un periodo de recuperación. Porque la literatura nos habla de que, por ejemplo, que hoy día sufres un infarto de miocardio y el próximo mes haces un tratamiento de endodoncia, les puedes ir más rápido a visitar las arterias. Porque hay una alta probabilidad de que ese infarto que has sufrido en ese momento se vuelva a recrudecer o se reagudice. Y en el segundo infarto, si ya no vives para contar, ¿no? Entonces, la ADA, bien claro, ¿no? Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, un periodo de ventana mínimo de 6 meses. Ahora, es algo similar al embarazo. No necesariamente, o sea, paciente viene con mucho dolor, cuando vas a tener un infarto y te esperas 6 meses, ¿no? ¿Cierto? Tú puedes hacer una intervención de urgencia. Esa intervención de urgencia tiene que ser lo mínimo, ¿no? Vale decir, colocar un poco de anestesia, hacer una apertura de urgencia y más, ¿no? Hasta ese periodo de ventana de 6 meses. Bien. Entonces, lo que recomienda a este tipo de pacientes, no usar vasoconstrictores, ¿no? Ya, eso ustedes lo saben. Y tenemos todas estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Estado de hipertensión, arritmias, el infarto que hemos visto. Miren, los famosos ACV también 6 meses, alguna derivación coronaria, insuficiencia cardíaca, etc. En esta referencia ustedes pueden ver acá en la parte inferior. Nos habla y hacen un comentario que el autor hace una carta a la revista, en la cual en ese comentario, al igual que muchos de esa línea se van a dar cuenta hoy en día, ¿no? Que dicen que no es tanto, ¿no?, el vasoconstrictor que tú puedes utilizar en la anestesia. Entonces, a mí cuando me enseñaron me dijeron, ¿no?, paciente que tenga alguna cardiopatía, prohibido dar un anestésico con vasoconstrictor. Porque el vasoconstrictor es el que va a desencadenar o podría desencadenar un problema cardíaco del paciente. Pero mire, yo les hablo del año 2000, 2001. 25 años después, hoy en día se ha demostrado en algunos estudios que no es tanto el vasoconstrictor, sino es otro componente de la anestesia. Entonces, ¿qué sugieren algunos clínicos? Cuando tú vas a hacer un tratamiento de endodoncia, que un paciente te dice, ¿no?, que ha tenido un infarto, que es un paciente que no se sufre de arritmia, hipertensión, etcétera, etcétera, ustedes se habrán dado cuenta. Si utilizan un anestésico sin vasoconstrictor, prácticamente tienen que estar anestesiando cada 20 minutos o cada media hora, ¿cierto? Y
y le ponen un cartucho y están trabajando, y ya se pueden hacer, y otra vez otro cartucho, y otra vez, y al final le ponemos un montón de cartuchos y damos cuenta que le hacemos más daño haciendo eso que haberle colocado un solo cartucho. Entonces, ¿qué dicen los clínicos? ¿No? Tu paciente es hipertenso, primero pregunta si es controlado, si no es controlado. Controlado significa si toma un tipo de medicación. Si tu paciente es controlado, puedes utilizar con seguridad un anestésico que tenga vasoconstrictor. Pero ojo, cuando tú apliques la anestesia, no tiene que ser una anestesia de golpe. Entonces, una forma de verificar que el paciente esté bien es, comienzas con un cuarto de cartucho, ¿cierto? Un cuarto de cartucho, de repente estás trabajando en la primera molar superior, un cuarto de cartucho en vestibular y vas alistando tus cosas y esperas. Preguntas a tu paciente, señor, señora, ¿se encuentra bien? ¿Tiene alguna molestia? Y por lo general le va a decir. Entonces, si con ese cuarto que colocaste, tu paciente está tranquilo, le colocas el otro cuarto y llevas medio cartucho. Generalmente para una pieza superior, ¿cuántos cartuchos de anestesia utilizamos para tratamiento de fuerza? Máximo 2, a lo mucho 1, ¿cierto? Entonces, ahorita todos restringimos dos, porque ustedes también son hinchas, ¿no? Empiezan a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde con el paciente, ¿no? Entonces, máximo el paciente debe estar por sobre. Pero bueno. Entonces, ese paciente, ustedes van a lograr una buena analgesia y van a poder hacer su tratamiento sin problema. Y se van a evitar colocar anestesia si pasa por TikTok 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 9. Entonces, lo que primero tiene que asegurarse es que su paciente esté estable. Pero ¿qué pasa si tu paciente le colocas el cuarto de cartucho de anestesia y tu paciente le dice, doctor, mi corazón está agitando, ¿no? Está faltando el aire, ¿no? Entonces, un cuarto es muy difícil que mande el paciente a la hora. Muy difícil. Pero te da aviso de que tu paciente si no se siente muy cómodo en ese cuarto. ¿No? Entonces, ¿qué harás? Pisarás, o sentarás a tu paciente, de repente le pasarás una gasa con alcohol para que se recupere, y a partir de ahí, sí, necesariamente tendrás que cambiar tu anestesia. ¿Estamos? Entonces, es muy fácil poder determinar. Entonces, algunos dirán, doctor, mejor me voy a la segura y voy con lo antiguo, lo tradicional. No, pero lo antiguo, lo tradicional, ciertamente sigue siendo bueno, pero hoy en día hay otros protocolos, ¿no? Es como la medicación sistémica, ¿recuerdas? Cuando hablamos de la medicación de antibióticos, ¿cierto? Yo me acuerdo hace muchos años hacíamos endodoncia y le damos antibióticos, analgésicos, AINES, le damos todos los medicamentos posibles y 10 padres nuestros para que ese paciente no se queje de dolor, ¿no? Entonces, hoy en día, muchos de ustedes ya no medican, ¿cierto? Ya no medicamos con antibióticos. La endodoncia es más que suficiente y se han dado cuenta. Y por ahí, ¿qué medicamos? ¿Le damos ahí a nuestros pacientes? No, ¿cierto? ¿Qué le damos? Paracetamol, pero analgésico, ¿no? Solamente damos analgésico, ¿no es cierto? ¿Cuántos analgésicos conocemos? Por lo menos 5, ¿no? El examen probablemente a veces a estas alturas ya saben de memoria. Porque el paciente, sí, doctor, soy alérgico al paracetamol, soy alérgico al ketorolaco, soy alérgico al alérgico a todo. Entonces, por supuesto, vamos a hacer 5 como mínimo, ¿no? Para poder lidiar con eso. Y bueno, al respecto hay diferentes estudios, ¿no? Otra condición sistémica importante es la famosa fiebre pulmonar. Entonces, en este tipo de patología, miren, la complicación más frecuente es la contaminación por infección por estreptococos. Y el estreptococos, en el ámbito de la endodoncia, es una de las bacterias, al margen del pico, ¿no? O de la especie, es una de las bacterias más prevalentes. Cuando nosotros hacemos un pico de estreptococos, por ejemplo, o de identificación de bacterias, lo que más vamos a encontrar, ¿no? Estreptococos. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos un tratamiento de endodoncia, vamos a hacer un tratamiento de endodoncia, y nuestro
los pacientes nos dicen, ¿no? Doctor, yo he tenido algún padecimiento, en este caso, por ejemplo, fiebre, ¿no? Reumática, y el paciente por lo general ya está en edad de, ¿no? Lo que va a suceder es que el estreptococo, la vena nasal, va a viajar a esos sitios donde el paciente ha tenido este padecimiento, en este caso el corazón, y los sitios de elección son exclusivamente, es como si el estreptococo tuviera un imán en esa distancia y va a viajar. Y si viaja a esos sitios, es muy posible que el paciente pues, ya no viva para contar, porque las infecciones por estreptococos son una de las infecciones más muy difíciles de controlar. ¿Y dónde nace todo? Todo nace en los dientes. Entonces, nosotros somos importantes, porque nosotros, a diferencia de los médicos, conocemos dónde se ha originado el enfermo. ¿Y quién mejor que nosotros para tratar un problema? ¿Habrá mejor que nosotros? Nadie, ¿no es cierto? Nosotros los autores vamos a ser los llamados, somos los únicos que podemos tratar esa infección. ¿Cómo se da el manejo del paciente? ¿No? En resumen, a este tipo de pacientes, la Asociación Americana de Cardiología recomienda dar una medicación antibiótica, ¿no? Esa medicación antibiótica previa le va a asegurar de alguna manera controlar alguna posibilidad de infección para ya poder realizar un tratamiento. ¿Qué podemos dar? Es amoxicilina, y mi paciente es alérgico a la penicilina, se puede dar la penicilina. Otro antibiótico que se está probando en la última década es la citromicina también, que puede ser. Entonces, hay varios antibióticos con los cuales podemos medicarnos, ¿no? Sobre todo, recomiendan, miren, estas profilaxis. Entonces, si vamos a hacer un tratamiento entonces a uno de estos pacientes, de preferencia, hay una profilaxis antibiótica. Y ustedes mejor que nadie conocen sobre eso, ¿cierto? Porque ya lo han hecho en cirugía también, ¿no? No dicen no sé de lo que se hace. Entonces, miren, si el paciente no ha tomado antibióticos siguiendo la recomendación, puede tomar hasta 2 horas después del procedimiento. Entonces, ustedes están trabajando sobre el 11 y se acordaron, uy, no debí profilaxis antibiótica a este paciente, ¿no? Según la Asociación Mexicana del Corazón, ¿no? Puede dar hasta un tiempo de 2 horas. Pero de que tienes que darle y eres que darle. No se olvide. ¿Sí? ¿O sí? Tiene que dar a la educación. Bien, existen pocas situaciones en las que el tratamiento renal puede perjudicarse seriamente o provocar la muerte del paciente. Sin embargo, la presentación de una insuficiencia cardíaca aguda durante un tratamiento dental ante un paciente que padece enfermedad vascular cardíaca o la aparición de una endocardititis infecciosa puede poner en peligro la vida del paciente. ¿Y por qué sucede esto? Hay varios artículos que mencionan. Primero, el vasoconstrictor que dijimos no es el que puede desencadenar un problema cardíaco en el paciente. Lo asocia bastante al estrés del paciente. Y ustedes se habrán dado cuenta, en un paciente común y corriente, cuando le colocaste la anestesia, haces esta apertura, ingresas al conducto y no lograste una buena anestesia, y el paciente ingresa y le duele, ¿no es cierto? Y ese rato el paciente nos oye, ¿no? Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque fallamos en la técnica. De ahí que a todos, ¿no? Siempre cuando van a trabajar en una pieza superior decimos, coloca un vestibular, un cartucho y otro para ti. Y como que te aseguras. Y en el tiempo se demostró que cuando tú colocas mayor cantidad de anestesia, puedes lograr una mejor analgesia. Contrario a lo que se creía antes, ¿no? Recuerdo cuando me enseñó el doctor Rodríguez decía este doctor cuando nos enseñó y igual, ¿no? Nos decía que, o sea, tú le puedes colocar 10 cartuchos de anestesia y si tu técnica es mala, no vas a lograr una buena anestesia. Entonces, no insiste, y de verdad estaba demostrado, ¿no? Pero miren, años más adelante, 20 años ahora,
de aquella vez, todo esto ha cambiado. Sí se ha comprobado de que tú puedes colocar un cartucho, dos cartuchos, tres cartuchos, cuatro cartuchos, y mientras vas colocando más cartuchos, todos van haciendo, van sumando. Y entre todos hacen una buena analgesia. Entonces, cuando ustedes empezaban, se acuerdan sus tratamientos de endodoncia, yo los veía un solo cartucho, ¿no? Un solo cartucho con una molar inferior. Y decía, los puntos, ¿no? Porque yo ni siquiera hasta ahorita, en cuántos años, y siempre utilizo dos, ¿no? Entonces, y no anestesiamos nada. Entonces, ese estrés que pueda sufrir su paciente es el que va a desencadenar algún problema si ya lo tiene el paciente. Entonces, ¿qué debemos asegurar? Siempre lograr una buena analgesia, ¿cierto? Usar cartuchos adecuados, puede ser 1, 2, 3, ¿no? Y si todavía no tengo buen manejo de la técnica, hoy en día hay un de videos para ver cómo pueden mejorar la técnica, ¿no? Y es más, hasta con un cráneo, si tienes un cráneo, todos van a saber que tenemos un cráneo, puedes practicar y ser bueno, porque la anestesia es muy, muy importante para casi todos los procedimientos que vamos a hacer, ¿cierto? Tareas profundas, tareas de piezas. Hay algunos pacientes que tienen, que toman, que tienen una terapia antitrombótica, ¿cierto? Miren, el tratamiento anticoagulante oral, los pacientes toman fármacos como la warfarina, ¿cierto? Deben suspenderse antes del tratamiento dental. Previa consulta con su médico. Mucho ojo, estos pacientes, ¿no? Siempre la atención dental tiene que ser previa consulta con su médico. Y los estudios clínicos dicen, no confirman el retiro rutinario de los anticoagulantes antes del tratamiento dental en pacientes que no toman. O sea, no hay que retirarlos porque se nos ocurre, ¿no? No le vamos a decir, señor, deje de tomar un día y mañana viene y le hago el tratamiento de la y después vuelve a tomar, ¿no? Siempre asegúrense con consultas con su médico, ¿no? Y en este artículo, dice, ¿no? Al final concluye, el uso de medidas hemostáticas locales es generalmente eficaz para el control de sangrado sin necesidad de manejo de supresión farmacológica. Yo tuve la oportunidad de atender a un paciente que en previa consulta con su médico le suspendió 2 días antes o 3 días antes, recuerdo. Y justo era de uno de mis compañeros, su mamá, y fui a su consultorio a hacer el tratamiento. Todo estaba bien, hasta que en la parte final del tratamiento, error mío, sequé con el cono de papel el conducto y no le tomé la longitud o la medida al cono de papel. Y el cono de papel, me imagino, al colocarlo arbitrariamente, se fue hasta Chincha, ¿no es cierto? Y pasado el foráneo, pinchó algún vasito que estaba por ahí. La paciente comenzó a sangrar, y la daba, agua de cal, le puse todo lo que tenía a la mano. Y tú veías que estaba aislado el diente, pero la sangre como un volcán seguía saliendo. No había forma de darle. Le puse un algodón, es más, hidróxido de calcio ya en pasta, le puse todo ahí para que genere hemostasia. Y igual, se coagulaba y la sangre seguía saliendo. Entonces, con mi compañero, mira, sangra, ¿no? Entonces, ¿qué le pongo? Que si le pones cemento, le pusimos cemento, con un algodón igual, todo el cemento, o sea, no, es como un volcán. Entonces, en ese momento suspendimos todo y tuvimos que llevarla al hospital. Entonces, la paciente llegó al hospital, felizmente habíamos hecho la interconsulta con el médico. Su médico la vio, llamaron a su médico y en ese momento quedó hospitalizado. Ahora, si hubiese sido una persona de la calle, un paciente X, tengan la seguridad de que me metía en un grave problema. Felizmente era la mamá de mi amigo, y de por medio había una gente de consulta. Entonces, en este tipo de pacientes, no hay que atenderlos a nivel. Asegúrense siempre. Primero, hagan su interconsulta, ¿no? Vean el caso, seleccionen el caso, vean si lo pueden manejar. Si no lo pueden manejar, mejor un especialista o manejo hospital. Sobre todo los que tienen boliche, ¿cierto? No se aventuran. No se aventuran, tengan mucho cuidado. Y en este tipo de pacientes, bien,
¿no? Identificar, bueno, generalmente ya saben que son anticoagulantes, y aquí hay un índice, ¿no? En los cuales nosotros, esos pacientes muchas veces tienen este tipo de índice cada cierto tiempo, cada paciente, ¿no? Y aquí podemos determinar, por ejemplo, los valores promedios, ¿no? Si está más o menos en 0.8 o 1.2, es un paciente que no presenta mucho riesgo. ¿Sí? Entonces, si por urgencia tenemos que atender a este paciente, lo mínimo que debemos pedir es este índice de sensibilidad internacional, ¿no? Que por lo general ellos tienen. Es como los que padecen de diabetes, ¿no? El paciente diabético controlado sabe cuánto es su hemoglobina glicosilada, sabe de memoria. Y si es que no tiene hemoglobina glicosilada, que lo vamos a ver más adelante, entonces no es un paciente diabético controlado, por más que le diga, sí, doctor, yo tomo mis medicamentos, no es un medicamento. El requisito de un paciente diabético controlado es que siempre, como que no sabe su hemoglobina glicosilada, si no, no es controlado. Porque el médico cada cierto tiempo tiene que evaluar la hemoglobina glicosilada, adelante un rato, más o menos mide el azúcar de la sangre en los 3 últimos meses. Y ese paciente, por lo general, tiene que acudir mínimo 2 veces al año en su endocrinólogo. Ese es el paciente controlado, al margen de los medicamentos que toma. Pero si ese paciente no sabe, no es un paciente, mucho ojo. ¿No? ¿Sí? Muy bien. La única contraindicación, ¿no?, para los tratamientos de endodoncia son los pacientes hemofílicos. Si tú detectas que el paciente te dice que tiene padecimiento de hemofilia, es la única contraindicación para el tratamiento de endodoncia. Ese paciente está contraindicado. Y ahí habría que ver otro procedimiento, tal vez ya no la endodoncia como tal, ¿no? A pesar de que sea un diente estratégico, que sea un diente íntegro, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo general estos pacientes son de manejo hospitalario. Y en el hospital muchas veces, como ustedes sabrán, no hacen tratamientos de endodoncia, ¿no? Por lo general siempre están condenados a la extracción. Pero si por ahí en algún momento en su consulta privada tienen uno de estos pacientes, ¿no? Yo les sugeriría que mejor manejar, que lo maneje en el hospital. Porque estos son los pacientes más complicados que se pueden tener cuando hacemos tratamientos de endodoncia. ¿Sí? Muy bien. Una de las causas, ¿no?, por la cual nuestro paciente va a acudir normalmente a esos famosos retratamientos es la sobreinstrumentación que nosotros hacemos en un conducto contaminado. ¿No? Doctor dice, doctor, eso pasa por la transparencia, ¿cierto? Pero, ¿por qué sucede cuando de primera intención nosotros hacemos patencia renal? Recuerden, cuando hay un conducto contaminado, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Cómo? Ya, irrigar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, yo ingreso al conducto y de frente me voy a mi patencia, o trabajamos por tercios. Hacemos una exploración, cateterismo y comienzo a trabajar por tercios. ¿Qué significa? Que tengo que hacer control del contenido séptico. Y ya ustedes saben dónde encuentro la mayor cantidad de bacterias. En el tercio cervical, ¿no es cierto? Entonces yo voy ingresando tercio cervical, tercio medio, para que cuando yo llego al tercio apical, prácticamente las bacterias ya se han visto reducidas a más del 70-80%, ¿cierto? Y ocasionar una reutilización es poco probable. Pero si yo introduzco la lima de frente y trato de hacer la patencia, lo más probable es que pueda llegar a ser, más que una sobreinstrumentación, llevar las bacterias fuera del periápice, lo cual realiza una reutilización celular, ¿cierto? La paciente va a tener mucho dolor y en algunos casos hasta ¿no? Entonces, este tipo de pacientes en relación a la hemofilia, ¿no?, la literatura nos ha demostrado, nos ha ya desde los últimos estudios que hay hasta el año 2020 me parece, en la cual pues
las reorganizaciones, ¿no? Son muchas veces, la respuesta del paciente a las reorganizaciones es muy exagerada. Y estos pacientes por lo general terminan hospitalizados. Por eso les decía, ¿no? La única contraindicación en endodoncia es pacientes con hemofilia. Ese sí, de preferencia, en hospital, ¿no? Hay que realizar una interconsulta con el hematólogo. Es importante el cálculo de la longitud de trabajo. O sea, debemos tener una longitud de trabajo exacta. Si en algún momento vamos a trabajar en el hospital y vamos a tener este tipo de pacientes. Mucha irrigación, ¿no? Y se debe utilizar el uso de la técnica anestésica procurar e infiltrativa por el cuadro. Son muy especiales. ¿Qué consideraciones vamos a tener? Familiarizarse con los métodos utilizados para lograr la hemostasia. También aquellas potenciales complicaciones asociadas a la hemorragia. Y siempre hablar con los médicos del paciente para explicar el tratamiento dental que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, este tipo de pacientes tienen un médico, ¿no? Y de repente siempre mantenernos en contacto para ver qué cosa vamos a hacer, cuántos cartuchos de anestesia, cuánto tiempo va a demorar el procedimiento, si va a ser en una sola sesión, si van a ser en 2 sesiones, ¿no? Etcétera. En esta tabla podemos ver un diagnóstico diferencial entre hemofilia, que es muy diferente a un déficit del factor 9 y enfermedad de hemofilia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los pacientes afectados por hemofilia? ¿Quiénes son los pacientes más afectados por hemofilia? ¿Los varones o las damas? Las damas, ¿cierto? Los varones, pero lo menos estamos en ¿no? Pero las damas son las pacientes que tienen más afectación. Entonces, ya sabemos, ¿no? Y en este otro protocolo, que es la organización terapéutica, pacientes con hemofilia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos, de alguna manera, utilizar con bastante seguridad? Por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a hacer una anestesia infiltrativa, dijimos de preferencia no bloquear, no hacer anestesia tortular, ¿no? Cuando vamos a hacer de repente un raspado supraconjuntival, etc. Y cuando tenemos, por ejemplo, un absceso de inflamación del tejido urinario, ¿cierto? Entonces, miren, cuando es leve, cuando es moderado, cuando es severo. Vamos a tener otra condición también, la famosa hipertensión, ¿cierto? Los pacientes hipertensos, dijimos, de alguna manera también merecen cuidado y merecen también atención, porque muchas veces la hipertensión arterial es considerada una condición clínica crónica, ¿cierto? Y que cuando nosotros vamos a lo que es la frecuencia y la incidencia, dice la literatura que los varones como general son los que sufrimos más de hipertensión, ¿cierto? Pero más o menos en la cuarta y quinta década de vida. Ahorita cuando tengan 40 años, preocúpense, ¿no? Cuando tengan 50 como yo, preocúpense más todavía, ¿cierto? Porque a diferencia de las damas, ¿no? Nuestra condición hormonal es muy distinta y hace que seamos más propensos a ello. Entonces, cuando van a tener pacientes varones que tengan 50 años, tener mucho ojo. Miren, fisiopatológicamente se asocia a cambios vasculares, ¿no? Va acompañado de una variación de la presión arterial por encima de los parámetros normales, y la hipertensión arterial es una dolencia frecuente en el mundo, ¿no? Se calcula bien que en Estados Unidos hay 50 millones de personas hipertensas, la prevalencia del 24% y en Latinoamérica del 20%. En el Perú, según un estudio de Tornasol, fue del año 2002, muy antiguo, es de 23,6%. Es decir, 1 de 4 peruanos es hipertenso, ¿no? Y hay un dato muy curioso también. Las personas hipertensas, o sea, en esa tabla de incidencia, de frecuencia, ¿quién cree que son las personas más hipertensas? ¿Los que son casados o los que son solteros? Los casados, ¿no es cierto? Las personas se casan. ¿Y por qué se asocia, no? Un médico hablaba en radio programas, un cardiólogo,
Y él decía, ¿no?, que cuando tú tienes carga familiar, tu vida se vuelve más intensa en el sentido de que tienes que pensar, trabajar más, tienes una carga familiar. A diferencia de las personas que no son casadas, son solteros, tienen una vida loca y se pierden, ¿no? Con lo poco que puedan ganar, les alcanza y les sobra, ¿no? Mientras que el casado tiene que pensar por su familia, por su hogar, dónde vivir, dónde van a estudiar sus hijos, o sea, es un caos, ¿no? Entonces, sí, con esto no quiere decir que no se casen, ¿no? El casado también tiene otras de alegría, ¿no? Pero más o menos bien, no es para todos los cuantos. Pero una clasificación, ¿no?, de la función material, más o menos, pregunta el examen, no debe saber, ¿cierto? Debe dominar, ¿no? Entonces, los parámetros, los rangos, más o menos para considerar, ¿no?, cuánto una persona está alterada, ¿no?, cuando se considera hipertensión, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cómo va a ser el manejo de este tipo de pacientes? Confirmar el diagnóstico. Por lo general, el médico indica cambios en el estilo de la vida, ¿no? Y vamos a tener lo que son de riesgo bajo o intermedio, su presión arterial menor a 140/90, el mercurio, tiene que hacer controles periódicos, ¿no? Y los que son mayores de 140/90, ¿no?, luego de aproximadamente de unos 6 meses, tienen que agregar un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, y los que son ya de riesgo alto, ¿no?, 160-100, dice, desde el inicio tiene que tener un tratamiento farmacológico. Y hace poco, si no me recuerdo, el año pasado salió un estudio en el cual asociaba, ¿no?, qué tipo de personas son las que sufren o son más susceptibles a sufrir de hipertensión. Y yo le creía que los altos tenemos una buena ventaja, y en verdad las personas con mayor altura sobre el promedio de una población son las que sufren mayor, o sea, son más propensos a sufrir hipertensión. Entonces, también, por ejemplo, segura, ¿cierto? Entonces, hay una asociación, ¿cierto?, interesante. Y debe tener lógica, ¿no es cierto? Porque la sangre, para que retorne, tiene que vencer la gravedad. Si eres alto, me imagino que sufre más, ¿no? Mientras que cuando eres bajito, ¿no?, cuando eres bajito, rapidito, llega, ¿no? Se para un alto, se requiere que hacer todo un recorrido. Entonces, no todo es felicidad, ¿no es cierto? Es una visión personal, pero somos más propensos de lo que hay que hablar, ¿no? En realidad, a todos. Bien, la hipertensión arterial no tratada se asocia a una disminución con la experiencia de vida entre los 10 a los 20 años con el 30%, ¿no? Los pacientes hipertensos no controlados con complicaciones, y más de 50 pasarán años de vida por la pulmón, corazón, riñones, cerebro. Ahora, en estos pacientes hipertensos, no solamente es la hipertensión como tal, sino también que hay otras complicaciones, ¿no? Están viendo, hay otros órganos que se van a ver. Entonces, en las últimas décadas, y es más, después de la pandemia, cuando se ve una experiencia, por ejemplo, de muerte entre varones y mujeres, ¿no?, casi estábamos equiparados. O sea, no morían ni más varones ni más mujeres, ¿no? Pero después de la pandemia, lo que se ha visto es un incremento del fallecimiento por parte de los varones. Entonces, los varones ahora son más susceptibles de infartos, más susceptibles a un accidente cerebrovascular, más susceptibles a tener hipertensión. O sea, en realidad, los varones estamos siendo susceptibles a todo. Y lo que se está estudiando ahora en las colegas es qué tanto las personas mayores, ¿no?, se creía que los mayores son más propensos que los pacientes jóvenes. Lo que he visto ahora es que los jóvenes, así como ustedes, también tienen tal cual la enfermedad de una persona mayor. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que, o sea, uno de jóvenes, pues, a veces cometemos muchos excesos, ¿cierto? Entonces,
ustedes son una juventud que ahora tienen que controlar el alcohol. Si quieren llegar a la soledad, sobre todo los que paran irrigando el conducto los fines de semana. Cuando hay mucha irrigación, hay que llegar a la soledad. Se pierden todos los fines de semana. Hay una terapia medicamentosa, todo este tipo de pacientes, como son diabéticos, inhibidores de la acción como la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Diuréticos también. Entonces, ¿cómo le pongo a él? Porque a veces el paciente se olvida, ¿cierto? Y no sabe qué toma. Entonces, es importante saber, poder identificar qué es lo que toma, para ver si tiene una interacción medicamentosa para nosotros vamos a hacer algún tipo de. Entonces, el paciente lo que se recuerda siempre es esto, ¿no? Doctor, tomo furosemida, o tomo nifedipino, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que está tomando, ¿no? Para ver si hay una interacción médica. La hipertensión y los aires, ¿cierto? Se dice, o se ha estudiado que los aires pueden incrementar la hipertensión arterial en los pacientes. Entonces, una razón más para ver desde el punto de vista de la endodoncia, que nosotros comunicamos online, ¿cierto? Solo damos análisis. Esta relación, ¿no? Nos dice, más o menos se va a presentar en terapias prolongadas mayor a 5 días. En odontología, por lo general, se puede usar de 2 a 3 días, que es lo recomendable. Entonces, hoy día hicieron su tercera molar, por ejemplo, una extracción de tercera molar muy complicada. Entonces, máximo, pues 2, 3 días, ya, exagerando, 5 días, digamos, ¿no? Con aire. Se debe evitar la administración de aires preferenciales COX-1, ya que inhiben las prostaglandinas renales como clorotano y la francesa. Pues debemos evitar. Y aires seguros y hipertensos, bien, diclofenaco y fenazepam. ¿Estamos? Muy bien, entonces cuando hagan sus cirugías de terceras molares, por lo general pueden dar una medicación, pero para el tratamiento de endodoncia, dijimos, solo damos analgésicos, ¿cierto? El efecto de estos aires sobre los medicamentos más prescritos, en la patología cardiovascular, ¿no? Tenemos los inhibidores, la angiotensina, que reduce el efecto antihipertensivo, induce la retención de sodio, y los diuréticos reducen el efecto diurético y puede exacerbar la insuficiencia cardíaca. Todo lo que tenga que ver con diuréticos o algún tipo de enfermedad renal está muy estrecha, hay una muy estrecha relación con todo lo que es hipertensión, ¿no? Y cuando damos los anestésicos locales, por ejemplo, la utilización de anestésicos locales no es restringida. Y la utilización de un anestésico local, como epinefrina, por la seguridad, ya que tiene acción compensada, o sea, evitar, ¿no? Ya que, por ejemplo, al alfa 1 y beta son el alfa lo que produce la vasoconstricción y el beta lo que produce la vasodilatación. Entonces, un anestésico local debe ser con epinefrina por seguridad, ya que tiene una acción compensada. O sea, se equilibra con el otro. ¿Qué pasa si le damos un vasoconstrictor? Podemos alterar este equilibrio y desencadenar esta hipertensión también. Entonces, una razón más por lo que hoy en día, ¿no? Ya está cambiando esta parte en la cual se utilizan anestésicos locales con vasoconstrictor. Ya no es tan tajante en la cual se decía que este tipo de pacientes no se podía utilizar con un anestésico o vasoconstrictor, no tenían que ser sin vasoconstrictor. Y esta diapositiva nos dice que si el paciente refiere que la hipertensión es controlada, se puede optar por anestésicos que no alteren sus funciones cardíacas. De preferencia, ¿qué debemos utilizar? Lidocaína y articaína. La lidocaína, creo que todo el mundo lo hemos utilizado, ciertamente es un efecto muy bueno, pero
Cuando un paciente presenta una sinusitis aguda sintomática, la anestesia muchas veces es insuficiente, ¿cierto? Tú le pusiste un anestésico transmuscular, infiltrativo, etc., pero aún así los pacientes siguen teniendo molestias. Entonces podemos optar por utilizar y la articaína de forma infiltrativa, ¿no? Coadyuvado a lo que tú colocaste previo, en este caso la lidocaína, el efecto se potencia. Hay varios estudios al respecto que en un protocolo para lograr una buena anestesia debemos utilizar articaína. Entonces, como yo les decía, ¿no? Quieres adormecer el límite, ¿no? Esté bien metido para que tú puedas hacer concentración, hipnodoncia, etcétera, etcétera. Una muy buena opción y que todos ustedes deben tener siempre en sus materiales articaína. Y se van a dar cuenta de forma infiltrativa, la anestesia es mucho mejor. Cuando el paciente no es controlado, la conducta clínica adecuada de un paciente hipertenso que no esté recibiendo tratamiento médico es remitirlo y no realizar ningún tratamiento hasta que restaure sus funciones cardíacas. O sea, en otras palabras, el tipo de paciente es mucho mejor, ¿no? Es importante destacar que las complicaciones que se pueden presentar en el consultorio oncológico al tratar este tipo de pacientes se pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y Dios quiera que a nadie se le muera un paciente en el consultorio, ¿no? Es muy desagradable, imagino, todavía no me ha pasado. En casos de suma urgencia puede optar por las siguientes opciones, ¿no? Lidocaína y, bueno, ya habíamos mencionado la lidocaína, ¿cierto? Entonces, ¿podemos utilizarlo con seguridad? Sí. ¿Podemos trabajar con este tipo de pacientes para tratamientos de endodoncia? Sí. Pero no queda así. Con respecto a los antibióticos, ya dijimos, evidentemente no medicamos con antibióticos, ¿ya? Pero si fuera el caso, el caso de las quinolonas y los aminoglucósidos producen toxicidad, y de por sí la hipertensión está asociada en relación con algún problema renal. Otra condición muy importante que debemos hacer, y la dejo para terminar casi porque es una de las más importantes, paciente diabético, ¿cierto? El paciente diabético tiene diferentes complicaciones. Una de estas complicaciones son, primero, la propensión a infecciones. El paciente diabético es aquel paciente que siempre va a estar propenso a cualquier tipo de infección. Y si hablamos de la cavidad bucal, pues con mayor razón, ¿no? Los pacientes diabéticos muchas veces van a tener problemas periodontales. Van a tener estos problemas periodontales, como ustedes saben, van a estar asociados a los problemas pulpares. Y cuando tienen problemas pulpares y hagan tratamientos de endodoncia, la reparación va a ser mucho más lenta o no se va a dar. Tu endodoncia te pudo haber quedado perfecta, pero hay una lesión periapical y le haces control al primer mes, control al tercer mes, al sexto mes, pero no ves ningún signo de reparación. Entonces, cuando traten un paciente que tiene diabetes, ¿no? Asegúrense de informarle qué es lo que puede pasar después del tratamiento. Porque si yo tengo diabetes y tú me haces una endodoncia y yo te pago en tu consulta privada o de repente acá en la universidad y sigo con lo mismo, entonces, ¿qué voy a decir, no? Que el doctor es malo, no voy a solucionar el problema. Entonces, si tú adviertes a tu paciente de que puede ser que repare, como puede ser que no repare por su condición sistémica, entonces el paciente está advertido y por ende, pues, él se va a dar cuenta que si no hay un signo de reparación o no siente que mejorías en el tratamiento como tal, pues va a entender que es parte de su condición, ¿cierto? Entonces, en este tipo de pacientes, sí, la endodoncia se considera como un tratamiento, vamos a llamarle expectante. En los pacientes que tienen lesiones periapicales. Pero en los pacientes que tienen una bronquitis reversible, por ejemplo, ¿no? En esos pacientes sí todavía, pacientes diabéticos, estamos hablando de endodoncia como tal, va a funcionar. Por otra parte, los recientes estudios sugieren que la diabetes
está asociada con una disminución de tratamientos endodónticos con éxito. Cuando existen lesiones pélvicas, sobre todo en las lesiones pélvicas. Los pacientes con diabetes tratados lógicamente deben ser tratados cuidadosamente y ser medicados con regímenes antimicrobianos eficaces. El paciente diabético siga con medicación sistémica, antibióticos. ¿Qué dice? Tengo que hacer entonces, ¿sí le doy antibióticos? ¿Cuándo damos antibióticos? Cuando tiene un compromiso sistémico, ¿no es cierto? ¿Un diabético tiene compromiso sistémico, no? Por supuesto, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, en este caso sí tenemos que dar medicamentos, ¿no? Son estudios acerca de determinar el efecto de la hiperglucemia sobre la función lumbar dental, ¿no? Que había puesto MDA. Hicieron grupos, ¿no? Se pusieron las curvas y al final vieron que en algunas de ellas, colocar MDA, sí inicia un proceso de reparación, mientras que en otras no inicia el proceso de reparación, ¿no? En Brasil hacen bastante estos estudios, en los cuales provocan, por ejemplo, diabetes a las ratitas, les provocan hipertensión. Son estudios muy interesantes, ¿no? Para de alguna manera corroborar lo que ya se está conociendo, ¿no? Luego vamos a tener otra condición, las lesiones malignas, por ejemplo, ¿no? Miren, es fundamental estudiar la pulpa para confirmar la ausencia de letalidad en estos casos, ¿no? O sea, cuando yo observo algún tipo de lesión, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un test de sensibilidad, ¿correcto? Recuerdan, cuando estaban en el tercer, cuarto año, les dije, todos deben tener su endotrofio, que tienen que ser clínicos, ¿cierto? Algunos compraron, algunos no, pero cuando vayan a su salud y no tengan más que seguir pensando que se van a dar cuenta de la necesidad de tener su endotrofio, ¿no? Para que puedan diagnosticar. Y por lo general, miren, nos dicen, una respuesta vital en los casos de lesiones crónicas indica una lesión no. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú observas un tumor, ¿cierto? Y haces un test de sensibilidad. Por lo general, estos dientes, cuando te dicen que son o que están vitales, que responden al test de sensibilidad, no están asociados. O sea, mejor dicho, la pulpa no tiene o no está originando eso. Razón por la cual aquí habría que remitir a un especialista para que pueda diagnosticar qué tipo de lesión presenta el paciente, ¿no? Vamos a tener algunos pacientes también que han sido ya sometidos a quimioterapia, radioterapia, ¿no? Para el cuello, y muchos de ellos van a tener alterada la capacidad de reparación tisular, ¿no? Entonces, cuando tú hagas un tratamiento de endodoncia, por ejemplo, en este tipo de pacientes, puede ser que la respuesta que estás esperando con ese tratamiento de endodoncia no se ve. Y para lo cual también tienes que informar a tu paciente, decirle a tu paciente que la condición en la que se encuentra en ese momento no es favorable para el proceso de reparación, ¿no? Miren, la decisión de tratar endodónticamente o extraer antes de la radioterapia requiere en muchas ocasiones la comunicación con el médico, ¿no? Entonces, algunos artículos recomiendan para este tipo de pacientes es mejor extraer el diente antes de hacer un tratamiento de endodoncia. Pero también tiene unos detractores que iluminar al paciente, quitarle el diente, va a disminuir su capacidad masticatoria, disminuir más hasta su autoestima, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Primero conversar con su médico, ¿no? Explicarle qué procedimiento vamos a realizar y tomar una decisión si la pieza se conserva o no, ¿no? Entonces, algo que nos identifica o que nos puede ayudar a ello es las lesiones de origen endodóntico normalmente no se separan del ápice radiográfico, ¿no? Cuando es un problema de la endodoncia como tal, siempre están pegadas a las raíces, ¿sí? Entonces, cuando tú tomas mesia angulada, vista angulada, la lesión siempre va a estar circunscribiendo el ápice. Pero si la lesión se separa, ¿cierto? Cuando tú tomas mesia angulada y esto se corre un poco, se separa, entonces estamos hablando de una lesión que no es de origen endodóntico, razón por la cual les decía